El acuerdo entre el gobierno y oposición, todo esto en torno a la reforma tributaria, permitió avanzar en la aprobación del proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, algunos parlamentarios no están muy conformes con esta medida, ya que les preocupa que el proyecto original haya cambiado. Queremos ahondar en este tema, hay varias cosas que conversar, futuros proyectos del gobierno, varios temas ahí, y nos encontramos con el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muy buena noche. ¿Sí? Cuando usted escucha a sus colegas, pero de la Cámara, ¿se agarra la cabeza? No. ¿Mira al cielo? No, mira, es natural. Es natural que se produzcan reacciones muchas veces porque hay falta de comunicación. Y yo creo que lo que ha pasado, yo estuve con los diputados al día siguiente, con los diputados nuestros de la Democracia Cristiana el día siguiente de haberse firmado el acuerdo. Por supuesto, hubo quejas de algunos el hecho de no haber tenido la suficiente información, pero una vez que se conocían y se conoció cuál es el contenido del protocolo, del acuerdo, se mostraban la gran mayoría absolutamente de acuerdo, salvo, creo que el que estuvo más cerrado a esto fue Pablo Lorenzini, que como presidente de la Comisión de Hacienda, él se siente que a lo mejor estos acuerdos se pueden haber logrado en la Cámara misma, haber anticipado. Yo creo que no estaban dadas las condiciones. Pero, por ejemplo, salieron declaraciones ayer mismo, acá en el canal, Gabriel Silver, de su partido, Sí. que dice que le llama la atención esto de que se generen acuerdos entre cuatro paredes, que hayan ido a un hotel del sector oriente, se hayan juntado ahí con algunos empresarios, y empiezan a surgir una serie de antecedentes como poniendo ahí como medio en cuestionamiento todo este tema. Es que no se sabe muchas veces lo que es la realidad. Y seguramente Gabriel no estaba en esa reunión que tuvimos con los diputados, pero si se hubiera informado seguramente podría haber tenido una visión más completa. La verdad, las cosas que no hubo nada entre cuatro paredes. Yo creo que lo que sucedió en el Senado se hizo con toda la transparencia. En lo que hizo la Comisión de Hacienda se transmitió permanentemente por la televisión del Senado y fue abierto al público, a todos los medios de comunicación, también podían asistir los parlamentarios que quisieran, y trabajamos, ¿no es cierto?, escuchando a todos los actores, escuchamos a 95, 98, entre organizaciones gremiales, pequeños empresarios, transportistas, agricultores, la gente relacionada con el tema de los alcoholes, el tema de los vehículos. Vimos a todos los ministros de Hacienda, ex ministros de Hacienda desde el año 80 a la fecha. Escuchamos a todos los expresidentes del Banco Central, escuchamos a todos los exdirectores de Impuestos Internos. Es decir, tuvimos una audiencia muy abierta, y de ahí, ¿no es cierto?, porque la gente no sabe los entretelones. Los tres senadores de la nueva mayoría, Ricardo Lagos, el presidente de la comisión, Carlos Montes y el que habla, mantuvimos permanente conversación con el ministro de Hacienda. Y a su vez el ministro de Hacienda participa en los comités políticos, en La Moneda, todos los días lunes. No, claro, pero por ejemplo, incluso hay economistas que señalan que al comienzo eran medios ahí como que no estaban muy conformes con la reforma, sí, y que después dijeron que en el Senado efectivamente se estaba haciendo la pega bien, eso es lo que decían. Pero cuando escuchamos a estos comentarios que vienen ahí como de su partido, como diciendo que aquí hay cosas medio escondidas, por ejemplo, para transparentar, ¿hubo reuniones en hoteles o no? Sí, no. Porque el cuestionamiento que se hizo es como poniendo ahí medio en duda. Yo no tuve ninguna reunión en hoteles. Yo tuve todas las reuniones en mi oficina o en la Comisión de Hacienda del Senado, claramente, y yo espero que los otros senadores, Carlos Montes, yo creo igual, y Ricardo Lagos, ahora, no sé que lo que pueda haber hecho, ¿no es cierto?, el mundo de la derecha, que al parecer ellos sí se reunían en un hotel, pero bueno, es lógico que así sea. Ahora, si funcionarios, es decir, el subsecretario de Hacienda o el ministro de Hacienda haya ido a esas reuniones, yo no te podría informar si es así o no. Además, no me extrañaría que hubiera ido, porque creo que es conveniente muchas veces hablar de las cosas. Ahora, las negociaciones, una cosa es de la esencia misma de las negociaciones, que tienen que hacerse en privado. No se pueden hacer de cara al público. ¿Por qué? Porque uno tiene que entrar, ¿no es cierto?, a ver cómo ir avanzando, ¿no es cierto?, a acercar posiciones. Ahora, lo importante de esto es que el acuerdo no es que la oposición haya creado condiciones para que nosotros modificáramos nuestra posición y nos subiéramos al carro de la oposición, sino que la oposición se subió al carro de la reforma. ¿Y qué es lo que sucede? La reforma, primero, va a haber reforma tributaria, apoyada por la unanimidad o gran parte del Senado. Segundo, se cumple el objetivo. Primero, que es reunir 8.200 millones de dólares. Segundo, ¿con qué instrumental? Aumentando el impuesto a la renta tal como estaba en el programa de gobierno a 25% en el caso que la empresa se acoja a la fórmula de renta atribuida,
y 27% en caso que no se acoja a la renta atribuida, sino que pague sobre retiro. Pero además, el impuesto que va a pagar cuando se retira es de un 42%. El que retira, si está sobre el margen del 35% que establece el global complementario. O sea, tiene que pagar un precio. Y eso, ahí, ¿no es cierto?, se termina el FUT, que era otra cosa que el compromiso. Tercero, hay medidas para evitar la ilusión y la evasión, y cuando lleguemos, ¿no es cierto?, al articulado mismo, ahí vamos a reforzar ese tema. Cuarto, hay normas que permiten el incentivar el ahorro y la inversión que es necesaria para el crecimiento de este país. Quinto, que en la reforma se paga por quienes tienen más y no por los que tienen menos. Cuarto y sexto, no se afecta a la clase media. Hicimos una serie de aproximaciones y muchas propuestas son nuestras, tanto de los senadores, ¿no es cierto?, de mi partido, de la Democracia Cristiana, como de los senadores, ¿no es cierto?, de Ricardo Lagos y Carlos Montes. Todo lo conversamos sobre ganancia capital, para evitar, ¿no es cierto?, el impuesto de ganancia capital sobre la segunda vivienda o tercera vivienda hasta un margen de 200 millones, los temas relacionados con el IVA a la vivienda, los temas relacionados, ¿no es cierto?, con el impuesto que se aplica a los vehículos que usan diésel, etcétera. Cada una de esas cosas fueron planteadas por nosotros. Pero, senador, claro, es que uno lo ve, y en general lo que escuchan los senadores es eso, que hay un acuerdo desde la derecha hasta, bueno, todos los representantes de la nueva mayoría, excepto el Partido Comunista, que claro, no tienen representación, no ha dicho que no. Es que no están en representación en el Senado, claro. Y ahí es donde vienen los cuestionamientos. Partamos, por ejemplo, por la Democracia Cristiana. ¿Por qué puede haber tantas diferencias entre, es la sensación que queda, entre el pensamiento de los senadores de la Democracia Cristiana con los diputados de la Democracia Cristiana? Es que no hay diferencia. Yo te digo lo siguiente, lo que pasa es que muchas de esas, incluso esas reformas, se insinuaron en el debate de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué no queda reflejado cuando escuchamos? ¿Por qué en vez de no aplaudir un acuerdo en el Senado, no se sale con esas declaraciones? Yo personalmente creo que es un error que esas declaraciones se emitan sin tener suficiente información. Porque yo te digo, cuando yo fui como a conversar con los diputados, al día siguiente de haber firmado el acuerdo con los diputados cristianos, y me escucharon, todos estuvieron de acuerdo. Salvo, insisto, fue Paulo Lorenzini, que él sostiene que en realidad en la Cámara de Diputados se deberían de haber dado esas modificaciones. Ahora, yo he conversado con Pablo Lorenzini, yo creo que él mismo no ha dicho que se va a oponer al acuerdo. Pero lo importante es que, lo importante es lograr el objetivo. No, el hecho que haya un acuerdo no desmerece el acuerdo, sino que una reforma tributaria de esta naturaleza, incluso desde el punto de vista de lo que son las expectativas para los efectos de evitar rumores, y no es cierto, y muchas veces que no va a haber inversión porque los empresarios no están de acuerdo, porque estén de acuerdo y ellos impusieron ideas, eso todo desaparece con los hechos reales. Aquí hay una reforma tributaria que cumple los objetivos que la propia Presidenta de la República ha señalado. Y la propia Presidenta de la República hace 2 días atrás, después del acuerdo, dijo que estaba muy contenta con el acuerdo que se había logrado. Ay, pero mire, Partido Comunista también. Lo quiero invitar porque hoy día vino Camila Vallejo acá al canal. Mire, quiero invitar a escuchar un poco lo que ella nos señaló respecto a este tema. Veamos. Con esto se pone en cuestión el acuerdo programático de la nueva mayoría en materia de reforma tributaria. ¿Y eso qué puede significar en términos de las adhesiones o del pacto nueva mayoría? Bueno, a nosotros nos genera una preocupación política, o sea, lo dijimos, esto no es un problema solo de que la Cámara de Diputados, frente a la Cámara de Diputados se actúa de una manera y después en el Senado de otra, ¿cierto? Un poco ninguneando el rol de la Cámara de Diputados, ya esto no es un sentir solamente de los comunistas, sino que también porque en el Senado no están representadas todas las fuerzas políticas de la nueva mayoría. Entonces, es una cuestión obvia y evidente que esto no es un acuerdo que surja desde la nueva mayoría en su conjunto hacia la oposición, porque ahí no está ni el Partido Comunista ni la Izquierda Ciudadana, tampoco participaron el Partido Radical, por lo tanto, genera una tensión ahí. Ya, mientras papelea, esto fue hace un par de días atrás, el jueves, pero sí, de todas maneras, eso fue después de este acuerdo. Pero claro, ahí como que entramos a dudar pero claro, un poco, lo que pasa es lo siguiente, que Camila Vallejo, bueno, a lo mejor como ya está recién llegada al Parlamento, no conoce muchas veces lo que es el manejo de la aprobación. El Senado no aprueba siempre lo mismo que aprueba la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Diputados puede aprobar exactamente lo mismo que... Para eso existe un sistema bicameral. Y el Senado, en muchas oportunidades, aprueba cosas diferentes. Pero en este caso, yo creo que lo que pasa con la gente que está crítica del caso Camila Vallejo, hay que preguntarle, Sergio Aguiló,
es miembro de la IC, de la Izquierda Ciudadana, que representa al Partido Comunista. Es del mismo comité. Y Sergio ha participado en todas las reuniones junto con el ministro de Hacienda, con todos nosotros, los días lunes, donde se trabaja este tema. O sea, no pueden decir que el Partido Comunista no sabía esto. No sé, yo creo que, no puedo decirte, yo lo único que te digo, yo en esas reuniones, el ministro de Hacienda estuvo dando siempre información. Y cuando se iba a firmar el acuerdo, ¿no es cierto?, el ministro de Hacienda mencionó cuáles iban a ser los cambios. No en detalle, porque todavía no se firmaba el protocolo, además no se puede. Parece que se pone como en cuestionamiento un poco el programa, Pero lo otro, no, si no hay nada, aquí no se, todo lo contrario, el programa se cumple exactamente en materia tributaria. El programa decía que tenía que cumplirse 4 objetivos. Primero, que hubiera un aumento en el impuesto a la renta del 20 al 25%, y se aumenta al 27%, eso es más que eso. En ese sentido, a lo mejor no se cumplió el programa. Segundo, que íbamos a eliminar el FUT, elimina el FUT. Tercero, que se iban a establecer medidas para eliminar la ilusión y la evasión, están las medidas. Cuarto, se dijo que se iban a instalar medidas de incentivo de ahorro y especialmente para apoyar a la pequeña y microempresa. Todo está cumplido. ¿Y usted cree entonces... Entonces lo que sucede, te quiero decir algo siguiente también. Sí. Y en el comité político que se reúne todos los días en La Moneda, yo no soy partícipe de ahí está el ministro de Hacienda, están todos los ministros. ¿No puede haber falta de comunicación? Están todos los presidentes de partido. Y están los jefes de comité. Entonces, bueno, puede haber habido alguna. Luego, ¿no es cierto?, el día lunes, según yo tengo entendido, se reunieron todos los jefes de comité, ¿no es cierto?, de la nueva mayoría, donde también hubo información. Ahora, claro, no hubo información en el detalle cuál iba a ser el contenido del protocolo, pero el protocolo estrictamente, en lo que se refiere a la reforma tributaria, lo que se ha llamado el corazón, cumple exactamente lo que el programa de gobierno estableció. Lo que hizo hoy día el propio senador Guido Girardi, en el diario La Tercera. Dice, mire, lo importante es que se ha cumplido el objetivo. Es que eso no importa cuáles sean los instrumentos. Senador, a eso lo quiero llevar, porque vienen varias discusiones por delante. Educación, reforma de la Constitución, temas valóricos de por medio. Y ya se está esbozando, por ejemplo, en temas de educación, de por qué no llegar a acuerdos con la derecha, con la alianza, para grandes temas. Pero ahí muchos dicen, bueno, van a tratar de llegar a acuerdos con la alianza. ¿Y qué pasa con el Partido Comunista, que al parecer sí se siente un poco aislado en ese sentido? No tiene por qué sentar al lado. Yo incluso escuché ahí yo tenía después que salió una reunión con el ministro del Interior hace 2 días atrás, dijo que él creía que lo que había fallado eran las cosas de forma, pero no creía en el fondo, y que incluso iban a analizar, ¿no es cierto?, el contenido del protocolo. Entonces, si se analiza bien el contenido del protocolo, se puede dar cuenta que no sea todo lo contrario. Y por eso la Presidenta de la República se alegró. ¿Pero usted cree que este modelo se puede replicar, por ejemplo, para la reforma educacional? Oye, una cosa esencial, yo quiero decirlo con toda claridad. El diálogo siempre es positivo. El que no está abierto al diálogo porque tiene sus ideas débiles. Cuando uno tiene sus ideas claras y fuertes, no tiene temor al diálogo. Y en el Parlamento se llama Parlamento. Es decir, donde se cambian ideas, donde hay un discernimiento, donde tampoco somos un regimiento, donde tienen que cambiarse, ¿no es cierto?, posición, y puede ser, me alegro, ojalá, que el día de mañana la reforma educacional, ¿no es cierto?, que sin abandonar el objetivo que plantea la reforma educacional, calidad de la educación pública, primer objetivo. Segundo, terminar con el lucro, con la selección y con el copago. Es un caso. Luego, educación preescolar general. Luego, educación gratuita, educación superior hasta el 70% del periodo de gobierno de la presidenta Bachelet. Calidad de la educación. Superintendencias para controlar. Todo eso es el contenido de la reforma educacional. Ahora, si logramos que se suban también a apoyar, no podemos decirle que no. Ojalá que apoyen todos los sectores. Estas reformas estructurales son buenas en el mismo sentido, que tengan mucha amplitud. Ahora, una cosa bien clara, por supuesto que si nos quisieran forzar en estas conversaciones, que no sucedió así en la reforma electoral, a modificar lo que es la esencia del compromiso programático, tú no puedes, por supuesto, hacerlo para conseguir esa mayoría. Porque tienes hoy día mayoría, por lo menos en la materia tributaria. En la educacional, cuidado, porque hay algunas normas que se requieren quórum especial. O sea que tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, que logremos meter ese acuerdo, con esa votación. Pero, por ejemplo, ¿usted ve al mundo privado de la educación de nuestro país? ¿Usted? Pero por supuesto. Es decir, y el programa de gobierno así lo establece.
El programa de gobierno dice que la educación en Chile debe ser público y privada, con participación, debe ser una participación mixta. O sea, los colegios privados, particulares, por supuesto, están dentro de la libertad de enseñanza. Pero por supuesto también. Lo único, ¿no es cierto?, se le pide que no tengan fines de lucro. Que no tengan, que no puedan, ¿no es cierto?, seleccionar. Y que no puedan tener copago. Pero, por ejemplo, senador, y se ha establecido un periodo de tiempo. Todo eso es lo que tenemos que discutir, cómo se logra. Ya, pero por ejemplo, en esos temas que son más pragmáticos, donde hay temas quizás de investigación, de datos, que son más técnicos, ¿qué pasa con los temas más valóricos? Por ejemplo, el aborto terapéutico. ¿Pueden haber grandes acuerdos nacionales en ese sentido? ¿Cómo se puede mover la democracia cristiana, por ejemplo, en ese sentido dentro de la nueva mayoría? Nosotros está bien claro, el gobierno, y es un tema que no, por lo demás dentro del programa no está el aborto en forma generalizada. Pero que se ha planteado por lo menos en algunos Pero en materia sectores. de aborto terapéutico, la democracia cristiana ya se planteó. Y nosotros, yo mismo fui autor de una disposición en el Senado. Nosotros creemos que el aborto terapéutico procede cuando está en riesgo de la vida de la madre. Y eso lo hicimos en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se estableció en el Código Sanitario. Solo en el gobierno Pinochet, al final del gobierno Pinochet se eliminó del Código Sanitario. Hay que reponerlo, y sabemos que eso es así, y que tiene que hacer, y eso no es aborto en el fondo. Eso es se interrumpe el embarazo porque hay que salvar la vida de la madre. Y eso es una cosa clara. El segundo, ¿no es cierto?, tema, ¿no es cierto?, que hemos planteado y lo discutimos ya en el Senado. Nosotros creemos que también es posible el aborto cuando el feto es inviable. Y eso hay que determinarlo, ¿no es cierto?, con mucha precisión, para evitar, ¿no es cierto?, que con el aborto estaremos autorizando el poner término a la vida. Y el tercer elemento sí que es complicado, para nosotros y para mí personalmente, como en mi partido, y de repente, y de la democracia cristiana, y una persona que tenga una concepción cristiana de la vida. Y el aborto, cuando en el caso de violación, sí que es complicado. Porque ahí sí que estaríamos autorizando poner término a la vida de un ser humano que está en gestación. Entonces hay que buscar una manera, yo te digo, o sea, y es brutal el tema, porque es poner, ¿no es cierto?, por un lado, la situación, ¿no es cierto?, muchas veces de una menor que fue abusada muchas veces en el entorno de su propia familia. Abusada, que esta niña no se atrevió a decirlo, y quedan embarazadas. Por supuesto que es un hecho gravísimo, frente, ¿no es cierto?, a la violación que sufrió esa persona. Entonces, el tema es brutalmente complicado desde el punto de vista de conciencia y de ética. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo personalmente creo que hay que buscar alguna fórmula en la cual esa persona no pueda ser sancionada. Porque yo te digo, en el caso de la mujer mayor, que sufre una violación, por asalto, etcétera, esa persona hoy día tiene por lo menos la píldora al día después. Pues. Una persona que sufre al día siguiente puede tomarla y evita el embarazo. Pero el caso otro es el caso muy dramático. Y tenemos que verlo. Si a mí me apuran en este tema, yo no podría decir, mire, voy a votar a favor del aborto en esas condiciones, porque yo no podría estar de acuerdo en ponerle término a la vida de un ser humano que está en gestación y que no es responsable de todo lo que ha sucedido. Y senador, con todo lo que hemos conversado y con la mano ahí en el corazón, ¿usted ve a la democracia cristiana como partido históricamente, con lo que es ahora, lo que usted representa, las nuevas generaciones, cómoda en el sector político en el que está? ¿Lo ve esto como una especie de transición quizás dentro de la historia política? No me preocupa eso. Yo te digo en la misma medida que yo creo que nosotros cuando formamos, ¿no es cierto?, la concertación, hicimos un amplio acuerdo con partidos, ¿no es cierto?, que antes habíamos sido antagónicos, brutalmente contradictorios. Y lo hicimos sabiendo que tenemos diferencias. ¿Se siente cómodo? Pero sí, yo me siento cómodo. Me siento cómodo siempre que no me fuercen a cosas que no corresponden. Porque a veces que al parecer, o da la sensación, no sé si por especulación de los mismos medios, en fin o no, pero que el presidente de su partido como que de repente no está muy cómodo en algunas cosas. No, lo que pasa es que él tiene que ser claro también, el que la gente de la nueva mayoría tiene que realmente respetar a la democracia cristiana. No puede ser que algún senador, ¿no es cierto?, de la nueva mayoría diga que la democracia cristiana es un problema. Y eso es inaceptable. La democracia cristiana no es un problema. Es parte de una coalición y parte importante de una coalición y el partido más importante de la coalición. ¿No será que algunos a lo mejor no la ven así realmente? ¿Ah? ¿No será que algunos a lo mejor no la ven así realmente de algunos sectores? No, lo que pasa es que yo creo que dentro de la propia es comprensible, dentro de la mayoría hay bastante diferenciación entre unos y otros. Yo no pienso igual que el Partido Comunista. Tengo una historia absolutamente separada del Partido Comunista. Fui opositor al Partido Comunista en su momento cuando correspondía.
Hoy día, claro, un partido comunista distinto al que existía en los tiempos de la Guerra Fría, la Cortina de Hierro, es otro partido comunista. Hoy día es un partido comunista que no propicia la dictadura del proletariado ni la lucha de clases. Es un partido comunista, ¿no es cierto?, que se ha adecuado a los tiempos nuevos y con el cual yo puedo tener coincidencia. Mira, yo incluso cuando era ministro de Hacienda, en el tiempo de Eduardo Frei Montalva, tuve mucho acuerdo con el Partido Comunista en materias de presupuesto y de salario, etcétera, etcétera. Me acuerdo haber solucionado el problema en ese tiempo con el presidente de la CUT, que era el Partido Comunista. Hicimos grandes acuerdos, pero esos son acuerdos, en ese tiempo eran puntuales. Hoy día no, hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un compromiso porque tenemos una alianza con la cual tenemos un programa de gobierno que está definido. Todo lo que se salga del programa de gobierno a mí no me obliga. Pero por último, para ir cerrando, se está yendo el tiempo ya. Pero usted, por ejemplo, ¿se siente más tranquilo con un Guillermo Tellier o con una Camila Vallejo? Son formas distintas al parecer del Partido Comunista, ¿no? Yo me siento que estamos en la misma coalición y que tengo diferencias. Como sé, ¿no es cierto?, cuando a mí me dicen que no hay que dialogar. Yo digo, mire, no, pues, todo lo contrario. Yo he sido formado en la política precisamente en una democracia en la cual hay que escuchar. Y si alguien me dice algo que es positivo, yo lo recojo. Si lo importante, ¿no es cierto?, que yo no, lo que no puedo hacer es renunciar a mis convicciones por lograr un objetivo de común acuerdo con otro. Pero en la política, oye, yo lo he practicado de toda mi vida. Los acuerdos son importantes. No basta con tener la mayoría. La mayoría, claro, es suficiente para imponer el criterio. Pero esto, ¿no es cierto?, es decir, yo voy a pasar por encima a quien sea porque tengo la mayoría y voy a hacer lo que yo quiero. Esto, ¿no es cierto?, quiere decir, mire, nosotros somos mayoría y por lo tanto vengan los proyectos aquí al Parlamento y aquí le vamos a poner un timbre y los despachamos, no. El Parlamento es precisamente para discutir, para discernir, para buscar las mejores fórmulas y si acaso se logra, ¿no es cierto?, más amplias mayorías, es mejor tener más amplias mayorías que solo aplicar la mayoría que uno tiene. Muchas gracias, senadora. No hay por qué, gracias a ustedes, pues, gracias. Bueno, y nosotros hacemos una pausa, regresamos dentro de poco.